Mi querido amigo, prepárate para una historia que se te clavará en el alma como una espina, una saga de traición y resurgimiento, donde la codicia más vil chocó de frente con una inteligencia subestimada y un amor paternal que trascendió la muerte. En el centro del opulento Salón de los Espejos, frente a la mirada atónita de la alta sociedad, la sonrisa petulante de Valeria, la mujer que siempre la había humillado con su falsa generosidad, se desvaneció al ver cómo Sofía, a quien había tildado de limosnera con orgullo, revelaba la verdadera magnitud de su fortuna y la podredumbre de su imperio, una red de influencia construida sobre las deudas y la vergüenza de todos los presentes. Esta es la historia de Sofía, una mujer cuya vida era un tapiz de sombras y claroscuros, una existencia marcada por la invisibilidad y el constante menosprecio en el seno de una sociedad que solo valoraba el brillo del oro y la superficialidad del poder. Sofía no poseía la fortuna heredada ni la elocuencia superficial que tanto abundaban en el círculo de su supuesta amiga, Valeria. Vivía en un pequeño apartamento en el corazón de un barrio que la alta sociedad consideraba marginal, un espacio modesto, pero lleno de los recuerdos silenciosos de su madre, quien luchaba contra una enfermedad crónica, y de su hermano menor, quien soñaba con una educación que parecía inalcanzable. Sus ropas eran un testimonio mudo de su esfuerzo y de la austeridad, telas sencillas y limpias, pero desgastadas por el uso repetido, sus colores pálidos como un recuerdo lejano de su esplendor. Sus manos, a diferencia de las de Valeria, siempre inmaculadas y engalanadas con anillos de diamantes que destellaban con cada gesto, estaban ligeramente enrojecidas y con las uñas cortas, no por trabajos forzados, sino por las incontables horas dedicadas a su empleo como recepcionista en una pequeña clínica y a la costura en sus ratos libres, una habilidad que heredó de su madre y que utilizaba para hacer arreglos de ropa y sumar algunos pesos extra. Cada mañana, el aroma a café barato llenaba su diminuto espacio, un rincón ignorado por el mundo, donde los muebles antiguos y las paredes con la pintura descascarada eran testigos silenciosos de sus luchas diarias. Cuando Sofía se aventuraba al centro de la ciudad para ir a su trabajo o a hacer algún encargo para su madre, sentía las miradas, densas y pesadas, clavándose en su espalda. Las de curiosidad, teñidas de una lástima condescendiente, que la evitaban rápidamente. Las de desprecio, que la veían como una sombra, una mancha en el paisaje de la opulencia. Los comentarios le llegaban como susurros venenosos que se colaban por los pliegues de su alma, incluso cuando no iban dirigidos a ella directamente. «Esa es Sofía, ¿la conoces? Siempre tan humilde», decía una mujer en una tienda de ropa, su voz cargada de un falso compasión que sonaba más a burla. Debería cuidar un poco más su apariencia, ¿no crees? Parece una de esas chicas que piden limosna, soltaba otra, mientras sus ojos se detenían en su figura delgada y su rostro desprovisto de maquillaje, un contraste con las exuberantes joyas y los vestidos de seda que ellas lucían. Valeria, su supuesta amiga, era la peor de todas. Hija de un magnate inmobiliario, acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus pies, Valeria se deleitaba en humillar a Sofía, siempre bajo el velo de una falsa generosidad. «Ay, Sofía, ¿aún con ese bolso? Pareces una indigente». «Mira, te presto esto», decía con una sonrisa deslumbrante, extendiendo un billete de $100, no con empatía, sino con un gesto que implicaba superioridad, un recordatorio constante de su poder. Horas después, en una cena de caridad a la que Sofía era invitada por obligación social de Valeria, esta última no perdía la oportunidad de humillarla. «¿Sabes, Sofía, cuánto debes por el vestido que te presté? Y por las entradas a la gala, y el dinero para la medicina de tu madre.
La generosidad tiene un precio, querida. Un día, espero que puedas devolverme todo, lo decía en voz alta, para que todos los invitados escucharan, sus risas ahogadas resonando en el elegante salón, mientras Sofía sentía cómo el calor le subía por el cuello, cómo sus mejillas ardían, cómo un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Sus manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, sus uñas marcando la piel. La humillación era una punzada constante, una herida que nunca terminaba de cerrar. Valeria se burlaba de su falta de visión de negocios, de su aversión por las finanzas, de su aparente ingenuidad en un mundo de tiburones. El Ara, en esos momentos, sentía su corazón apretarse, una punzada de dolor que se extendía por su pecho, una frustración que la asfixiaba, pero se obligaba a mantener una expresión impasible, aunque por dentro la rabia y la impotencia la carcomían sin piedad. Recordaba las palabras de su padre, un hombre que murió joven, pero que sembró en ellas semillas de sabiduría. La verdadera dignidad, Sofía, no se compra con dinero, ni se pierde con la burla de los mediocres. Esas palabras eran su ancla, su secreto consuelo frente al desprecio. Cada instancia de menosprecio no la quebraba, la forjaba, cincelando una resistencia silenciosa y férrea en su espíritu, un fuego interno que nadie podía ver, una promesa silenciosa de que un día esa balanza se equilibraría. Lo que nadie sabía, lo que la mayoría ni siquiera imaginaba de Sofía, aquella figura aparentemente insignificante que deambulaba por los salones de la alta sociedad, era el tesoro oculto que ella poseía, una habilidad extraordinaria y un conocimiento profundo que se mantenían velados por el velo de su apariencia modesta y su condición económica. Sofía, antes de que las duras circunstancias de la vida la arrastraran a la precariedad, había sido una niña de gran inteligencia y una memoria prodigiosa, cultivada por su padre, un hombre que, a pesar de sus humildes orígenes, era un autodidacta apasionado por las finanzas y la psicología humana. Él le enseñó a Sofía a leer entre líneas las transacciones financieras, a detectar patrones inusuales en los movimientos de dinero, a desentrañar la lógica detrás de complicados esquemas empresariales. Su mente, una intrincada red de conexiones rápidas y lógicas, podía seguir el rastro de cualquier suma, sin importar cuán oculta estuviera o cuán complejo fuera el laberinto de empresas ficticias. También había sido una observadora aguda de la naturaleza humana, aprendiendo a leer los gestos, las microexpresiones, los tonos de voz, una habilidad crucial para su supervivencia en el mundo de los negocios, pero también para comprender las intenciones más profundas y a menudo ocultas de las personas. La vida en la precariedad, paradójicamente, había agudizado aún más sus sentidos, convirtiéndola en una experta en descifrar los secretos que la gente intenta ocultar bajo capas de opulencia o indiferencia. Ella no era una recepcionista, era una detective silenciosa, una guardiana de la verdad, aunque su oficina fuera la humilde recepción de una clínica y su archivo la memoria de su mente, que absorbía cada detalle como una esponja. Don Aurelio, su padre, le había insinuado sutilmente la existencia de este tesoro oculto en ella, refiriéndose a su mente analítica como un regalo que nadie podrá quitarte. Frases que Sofía, al principio, no comprendía del todo, pero que ahora, tras la muerte de su padre, resonaban con un nuevo significado. El impacto de esta revelación, cuando finalmente ocurriera, sería un shock sísmico para todos. Nadie, al ver a la recatada Sofía, con sus ropas sencillas y su aire ensimismado, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente brillante de una estratega, capaz de desentrañar los secretos financieros más complejos que el tiempo y la malicia hubieran ocultado.
Era una habilidad que, en el mundo materialista de Valeria, carecía de valor aparente, pero que, en el ajedrez silencioso de la vida, era la pieza más valiosa del tablero. Un monólogo interno constante era el compañero más fiel de Sofía, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos. Cuando Valeria, con su sonrisa condescendiente, le preguntaba si había podido salir de sus deudas, el corazón de Sofía se encogía, pero su mente ya estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Ella cree que el poder se mide solo en el dinero que presta y que luego restriega. Pero la verdadera fuerza reside en el conocimiento, en la verdad, en aquello que puede mover los hilos invisibles del poder, incluso del suyo. Ella es ciego a eso, a la sutileza de la información, pensaba, su mirada fija en el ostentoso collar de diamantes de Valeria. Mi venganza no será con dinero, será con la verdad. Será tan devastadora que no sabrá de dónde vino. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho, cuando veía que sus observaciones, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar con su lógica, no eran comprendidas o eran directamente ignoradas por la falta de un vocabulario adecuado en su ámbito, o simplemente por el arraigado prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una figura decorativa sin valor práctico, una especie de mascota de la caridad de Valeria. ¿De qué sirve entender la economía oculta de los negocios de su padre, las deudas que intentan ocultar, la corrupción de los que se creen intocables, si nadie valora mi conocimiento? Si solo ven mis harapos y no la red compleja de datos que llevo en mi cabeza, los patrones que solo yo puedo ver y la verdad que muchos no quieren ver, se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Esa sed de conocimiento, esa necesidad imperiosa de desentrañar los misterios del pasado y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa, contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla de Valeria era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter con la tenacidad del acero. La opulencia del mundo de Valeria, con sus mansiones de cristal y acero que se alzaban imponentes contra el cielo, sus jets privados que surcaban los cielos sin restricciones y sus colecciones de arte moderno que valían fortunas, contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y sencilla realidad de Sofía. Las reuniones sociales, antes dominadas por la figura paternal de don Aurelio, el padre de Valeria, un hombre de negocios implacable, pero con un cierto código de honor, que Sofía había conocido de niña, se habían convertido en un escenario para el lucimiento descarado de Valeria, una pasarela de egos. Ella se movía por los salones con una despreocupación que a Sofía le parecía obscena, una ostentación vacía y sin alma. Las risas eran más estridentes, los brindis más frecuentes, y la abundancia de lujos era tal que a Sofía le provocaba una extraña náusea, una sensación de vacío. Un día, mientras Sofía, en su rutina de clasificar los viejos libros que su padre había amado, escuchó a Valeria en el jardín, con un tono de voz que resonaba con desprecio hacia su difunto progenitor. Mi padre era un ingenuo, ¿sabes? Se aferraba a ideas anticuadas de ética y honestidad.
Por eso casi lo perdemos todo en aquel negocio de las minas. Menos mal que yo, con mi visión moderna, lo salvé. Ahora, yo soy la que construye el futuro, la que tiene el poder de verdad. Ya no hay lugar para la sentimentalidad. ¿Sabes lo que el viejo quería que hiciera con los viejos libros contables de su abuelo? Quería que los restaurara, que buscara historia en ellos. Por Dios, eso ya lo quemé para hacer espacio a mis nuevas inversiones, a la verdad de los números. Es lo que vale. Una muestra de lo que es el verdadero valor en este mundo. La crueldad en sus palabras, no solo hacia ella, sino hacia la memoria de su propio padre, le apretó el corazón a Sofía con una fuerza dolorosa. Ella recordaba que aquellos viejos libros contables no eran meros objetos, eran la historia financiera de la familia, llenos de anotaciones y símbolos que don Aurelio había dicho que eran las claves de la verdadera prosperidad y también de los peligros. La idea de que Valeria los hubiera quemado, profanando ese legado y esa potencial fuente de información, le produjo un dolor visceral, una punzada que la hizo contener el aliento y las lágrimas. En ese momento, la indignación fue más fuerte que la pena. La semilla del cambio no fue un evento súbito, sino la culminación de una serie de pequeñas puñaladas y una profunda decepción que se había gestado durante años. El momento exacto que sembró la duda, que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Sofía a la acción, fue el día del funeral de don Aurelio, el padre de Valeria. En medio del luto, Valeria, con una sonrisa forzada y un velo negro, se acercó a Sofía, y con un tono apenas audible para los demás, pero perfectamente claro para Sofía, le susurró: «Ay, Sofía, qué triste que el viejo se fuera sin decirme dónde escondió los ahorros de la abuela». Él siempre hablaba de un último refugio, de un lugar que solo los ojos del alma verían. Tonterías de ancianos, ¿verdad? Pero si sabes algo, dímelo. Te rebajo la deuda por la mitad. La frase, extraña y enigmática, pareció flotar en el aire solo para Sofía, un eco de las conversaciones que su propio padre había tenido con ella sobre la sabiduría financiera de la abuela paterna de Valeria, una mujer de gran astucia, de quien se decía que había ocultado una fortuna personal para evitar que cayera en manos equivocadas. Su escepticismo inicial fue abrumador. ¿Los ahorros de la abuela? ¿Un tesoro oculto en la mansión?, se preguntó Sofía, su mente un torbellino de confusión y un resquicio de esperanza macabra. La frase era tan vaga, tan poética, que bien podría haber sido una expresión sentimental sin valor. Pero la persistencia de la señal, la forma en que Valeria, a pesar de su reciente duelo, la había mirado con una intensidad febril, su desesperación por encontrar algo, le impedía descartarla. Recordó una tarde, apenas unas semanas antes de la muerte de don Aurelio, cuando él, con voz débil, le había entregado a Sofía un pequeño medallón antiguo, aparentemente sin valor, que solía llevar consigo. «Este es un pequeño recordatorio de nuestra conexión, Sofía», le había dicho, sus ojos viejos brillando con una picardía que solo ella conocía, y una llave a secretos de tiempos pasados. Ella había pensado que era un simple gesto de afecto, pero ahora, con las palabras de Valeria resonando en su mente, el medallón adquirió un nuevo peso, un aura de misterio. Sus reacciones internas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la incredulidad inicial, ¿será que Valeria, en su avaricia, está delirando? ¿O que el dolor me está volviendo loca a mí? Hasta una chispa de esperanza que se encendió en su pecho como una pequeña llama, disipando la oscuridad de su desesperación. ¿Y si esto es más de lo que parece? ¿Y si mi padre, en su sabiduría, sabía de esto? ¿Y si esta es la forma en que él, desde más allá,
me da mi verdadero lugar, mi verdadera herencia? ¿Y si la abuela de Valeria, con su astucia, preparó algo que la codicia de su propia familia nunca entendería? La determinación se instaló en ella, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad una y otra vez por Valeria. Pero si había una verdad que ella pudiera desenterrar, un secreto que su padre y la abuela de Valeria habían custodiado, lo haría. No solo por un golpe de suerte que cambiaría su destino, sino por la vindicación de su propia dignidad, por la justicia en un mundo que parecía haberla olvidado, y por la memoria de su padre, a quien Valeria había denigrado. Ese medallón, esa frase, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición, de la avaricia y de la mentira que se escondían bajo la superficie de la opulencia de Valeria. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, mi querido oyente. Fue una inmersión profunda en un submundo de sombras, enigmas y pistas ocultas, y un ascenso empinado hacia la verdad, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin. Cada paso un acto de fe ciega en su propio ingenio y en su agudo sentido de la observación. Para Sofía, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de Valeria y los secretos financieros que su fortuna parecía proteger. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la recepcionista invisible y la incansable investigadora. El medallón, al ser examinado bajo la tenue luz de una farola en su modesto apartamento, reveló una inscripción minúscula en el reverso, una secuencia de números y símbolos que su ojo entrenado para la contabilidad y los detalles detectó. No era una clave obvia, era un cifrado personal, una obra de arte del ingenio, con todas las marcas de una mente meticulosa. Sofía pasó semanas enteras sumergida en la observación de Valeria. La seguía discretamente por las calles, anotando sus rutinas, sus encuentros, sus llamadas telefónicas, sus expresiones faciales, buscando patrones en su comportamiento. Se escondía en cafés cercanos a sus oficinas o en los salones de los eventos, fingiendo leer, pero en realidad escuchando fragmentos de conversaciones, detectando tonos de voz y expresiones que delataban tensión o complicidad. Valeria no está tan segura como aparenta. Hay miedo en sus ojos cuando habla de las finanzas de la empresa. ¿Qué oculta realmente?, pensaba, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción por el descubrimiento y pánico por el riesgo. La primera prueba crucial la llevó a la biblioteca personal de don Aurelio, la única parte de la mansión que Valeria no había modernizado o profanado por completo, quizás por la aversión de Silas a los libros. Allí, Sofía encontró un libro antiguo de botánica, un pasatiempo de la abuela de Valeria. Al abrirlo, se dio cuenta de que el patrón de las hojas secas prensadas en sus páginas coincidía con el cifrado del medallón, revelando una fecha, un día específico del mes y el año en que la abuela había hecho una gran inversión. La investigación se volvió más arriesgada, más personal. Sofía, aprovechando su invisibilidad social, se acercó a los rincones ignorados de la mansión, a los archivos polvorientos, a las viejas habitaciones de servicio. Aprendió a escuchar los rumores entre el personal antiguo, a preguntar sin levantar sospechas, a tejer una red de información. Descubrió que la abuela de Valeria no solo era una mujer de fortuna, era una inversora astuta que había desconfiado de la ambición desmedida de su propio hijo, el padre de Valeria, y había ocultado una parte de su fortuna personal en una serie de fideicomisos y empresas offshore, utilizando claves y acertijos
para que solo aquellos dignos de su confianza pudieran encontrarla. Había rumores persistentes sobre una herencia perdida o desaparecida que don Aurelio había intentado encontrar durante años sin éxito, sin darse cuenta de que la clave la tenía su propia hija, Sofía, a través de su conexión con la abuela. Un día, al revisar una caja de herramientas viejas en el sótano de la mansión, Sofía encontró un pequeño diario con tapas de cuero. Contenía una serie de acertijos y poemas aparentemente inocentes, pero que, para la mente de Sofía, eran las piezas de un rompecabezas financiero. Eran pruebas, no del dinero en sí, sino de su ubicación y de la manipulación que Silas y Valeria habían hecho para suplantar la herencia legítima. Descubrió que don Aurelio había intentado seguir las pistas de su madre, pero nunca había descifrado completamente el sistema. Él, en sus últimos días, había depositado esa última esperanza en Sofía, dejándole el medallón y las claves finales. El entrenamiento de Sofía fue una inmersión total en el submundo de las finanzas ilícitas y de los secretos familiares. Pasaba horas de práctica mental, conectando nombres con fechas, desentrañando las redes de fideicomisos, imaginando el flujo de los activos ocultos. Superó frustraciones inmensas cuando un dato no cuadraba. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Podré realmente probar esto y exponer a Valeria? Pensaba, su voz interior una súplica. Padre, abuela, guíenme. Pero luego, la chispa de su ingenio, su paciencia inagotable y su propia experiencia con la precariedad y la necesidad se combinaban, y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo. La recolección de pruebas se volvió un arte de paciencia y riesgo. No solo eran los registros del diario, sino también copias de documentos bancarios antiguos que revelaban transferencias a empresas fantasma controladas por la abuela, y la confirmación de la existencia de estos fideicomisos a través de investigaciones en línea, en bibliotecas públicas, cibercafés, sobre leyes de fideicomisos complejos y jurisdicciones offshore. Descubrió que Valeria no solo ignoraba este legado, sino que su propia fortuna era mucho menos sólida de lo que aparentaba, cargada de deudas ocultas y malas inversiones. El maletín de dinero que prestaba era, irónicamente, parte de una línea de crédito que ella misma manejaba con dificultad. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples. Hubo un momento en que Valeria, sospechando que Sofía andaba curioseando, ordenó al personal de seguridad que la vigilaran de cerca y le prohibió el acceso a ciertas áreas de la mansión. Sofía tuvo que fingir una enfermedad para quedarse en su anexo, trabajando en secreto, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo arruino todo. Debo ser más invisible, más astuta, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda. Otro contratiempo fue cuando un viejo empleado de la mansión, al que Sofía intentó preguntarle sobre la abuela de Valeria, la despidió abruptamente, asustado por las represalias de Valeria. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia. Una antigua jardinera de la mansión, que había cuidado las flores favoritas de la abuela, le proporcionó un detalle crucial sobre una vieja caseta de herramientas donde la abuela solía esconder pequeñas cosas. El polvo de los viejos archivos de la mansión se adhería a sus ropas. El zumbido constante de una vieja lámpara de su anexo se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su madre le preparaba se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que llevaba consigo. Su monólogo interno era continuo. Cada pieza encaja, padre,
Abuela, lo veo. Valeria nunca imaginó que su codicia la haría ciega a la verdadera riqueza, a la inteligencia. Ella solo entiende el dinero que se exhibe, pero ustedes entendían el valor de la verdad, la fuerza de la mente, el poder del legado. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla por la memoria y la justicia. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos, detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente, los riesgos que calculaba, la determinación que crecía en su pecho, una llama inquebrantable. En su solitaria y agotadora cruzada, Sofía tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de una extraña coincidencia. Don Marcelo, el viejo y respetable contador de la familia Valverde, un hombre de unos 65 años con canas pulcras y un rostro surcado por profundas arrugas de preocupación, había sido despedido injustamente por Valeria hacía unos meses, bajo la acusación de ser demasiado lento y estar obsoleto, pero en realidad porque se había negado a encubrir algunas de sus transacciones dudosas. Don Marcelo había trabajado para el padre de Valeria, don Aurelio, durante décadas, y siempre había sentido un profundo respeto por su honestidad y por la discreta inteligencia de Sofía. Una tarde, Sofía se atrevió a presentarse en su casa, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas. «Don Marcelo, necesito su ayuda», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Le explicó sus sospechas, le mostró el medallón, las primeras notas cifradas de su padre y el diario de la abuela. Don Marcelo, al principio, se mostró escéptico, intentando disuadirla por el peligro que implicaba enfrentarse a Valeria. «Hija, Valeria es implacable y tiene conexiones poderosas. Esto es muy arriesgado. Podrías perderlo todo, incluso tu seguridad». Pero Sofía no se rindió. «Mi padre me dejó un mensaje, y la abuela de Valeria, con su astucia, también. Lo siento, lo sé. Y sé que usted sintió que algo no estaba bien con las finanzas que Valeria manejaba. Por favor, ayúdeme a encontrar la verdad». La mirada de Sofía, su convicción inquebrantable y la referencia a los secretos de la abuela, que él también había escuchado de don Aurelio, removieron la conciencia de don Marcelo. Lo que vio en Sofía no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional a la memoria de don Aurelio y la matriarca. Decidió ayudarla, no solo por su ética profesional, sino por el cariño que le tenía a la familia y por su propia necesidad de vindicación. Abrió sus viejos archivos, le dio acceso a documentos y, sobre todo, le dio valiosos consejos financieros y estratégicos sobre cómo rastrear los fideicomisos y cómo manejar la situación legalmente. Su motivación era restaurar la integridad del legado familiar y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de un joven periodista de investigación, Daniel Vargas, un recién graduado que luchaba por abrirse camino en un mundo saturado de noticias rápidas y superficiales. Daniel, un hombre de unos 25 años, con gafas de montura delgada y una energía incansable, era conocido por su pasión por las historias de David contra Goliat. Sofía lo contactó de forma anónima, a través de un correo electrónico, enviándole una pequeña pista sobre una transacción financiera anómala en una de las empresas de Valeria, una pista que solo la mente de Sofía podía haber detectado. Daniel, al principio, la descartó como una teoría de la conspiración, pero la precisión del dato lo intrigó. Le pidió una reunión, con una curiosidad profesional apenas disimulada.
Sofía, con nerviosismo, le explicó su situación, la historia de su padre, su don para los enigmas financieros y la existencia de la red de fideicomisos ocultos. Daniel, inicialmente escéptico ante la idea de una herencia escondida en acertijos, se quedó fascinado por la inteligencia intuitiva de Sofía, por su capacidad innata para conectar puntos que a los demás les pasaban desapercibidos, y por su vasto conocimiento autodidacta de las finanzas complejas. Daniel vio en Sofía una mente prodigiosa, una fuente invaluable y una causa justa que podía cambiar su carrera. Su propia motivación era el desafío intelectual de la historia, la oportunidad de exponer la corrupción y la posibilidad de un reportaje que lo lanzaría a la fama. Juntos, Sofía y Daniel pasaron semanas desentrañando los enigmas financieros más complejos, rastreando los fideicomisos en bases de datos públicas y registrando entrevistas con exempleados que habían sido silenciados. Daniel le enseñó técnicas avanzadas de investigación periodística, y Sofía, a su vez, le sorprendía con sus intuiciones fulminantes sobre dónde buscar la siguiente pista. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por el conocimiento y la verdad, forjando un vínculo que trascendió la relación profesional. El diálogo entre ellos era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los códigos, sino también los matices de la personalidad de Valeria y el ingenioso plan que Sofía había trazado para desenmascararla. A medida que Sofía se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba desvelar, la tensión comenzó a hacerse palpable, densa, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico en el paisaje urbano de la alta sociedad. Los movimientos discretos de Sofía, sus reuniones secretas con don Marcelo y Daniel Vargas, sus visitas furtivas a viejos archivos de la ciudad y a los rincones oscuros donde los rumores financieros florecían, no pasaron desapercibidos para los ojos de Valeria. Valeria, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenía una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos inconfesables y sus deudas ocultas. Valeria tenía informantes por doquier, una red de contactos leales a ella por interés o por miedo, que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, Sofía regresaba a su modesto apartamento después de una reunión clave con Daniel, cuando un coche oscuro y lujoso, un modelo que Sofía reconoció por su sutil brillo metálico incluso en la oscuridad, se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto mojado. Dos hombres corpulentos, con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna, salieron del vehículo y la acorralaron contra una pared de ladrillos húmeda. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. «Sofía, ¿verdad?» La chica curiosa que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre la señorita Valeria. El corazón de Sofía se disparó, un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido de la ciudad. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que su padre le había enseñado y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. «¿Quién pregunta?», dijo con una voz que, para su propia sorpresa, sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor, que le erizó la piel. «La señorita Valeria tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mujercita. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces».
Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de Sofía, una amenaza silenciosa y repulsiva. El mundo es un lugar peligroso, ¿sabes? Y las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, Sofía. O pueden ver cómo sus seres queridos sufren las consecuencias de su curiosidad. Sofía sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo, especialmente al oír la velada amenaza contra su familia. ¿Están tratando de asustarme? ¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda de la verdad? Pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito. Pero sus palabras, sus acciones, son una admisión de culpa, un signo de su desesperación. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles, como estatuas de piedra en la oscuridad. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco, que la hizo tambalear y casi caer al suelo húmedo. Una advertencia física, un toque de atención cruel. Considera esto tu única advertencia. Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de Valeria o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, y para tu madre, y para tu hermano menor. La mención de su familia, los puntos más vulnerables de su existencia, las personas que la amaban y dependían de ella, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento. Un miedo que se le clavó en el pecho, un terror helado. Sofía sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma fría. Se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo. Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada y el rastro de su amenaza. Sofía se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa, la respiración entrecortada. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión insoportable. La imagen de su madre enferma y su hermano vulnerable la invadió, una visión dolorosa que la atormentaba. ¿Vale la pena esto? ¿Arriesgarlos a ellos por la justicia, por la verdad de una herencia oculta? Se preguntó, un torbellino de dudas en su mente que la arrastraba a la desesperación. Pero luego, la imagen de todas las humillaciones de Valeria, los rostros de su padre y la abuela de Valeria, la visión de su propio dolor y la necesidad de justicia, resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber moral. Number no puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad y su fraude habrán ganado, su impunidad se habrá perpetuado. Y si ella puede hacer esto impunemente, ¿qué le impedirá hacer cosas peores a otros? Mi padre me enseñó que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira, incluso cuando nadie más la ve. En su monólogo interno, Sofía sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo financiero. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos y sin escrúpulos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con don Marcelo y Daniel, la ubicación de un fideicomiso oculto en el Caribe, un tesoro que la abuela de Valeria había constituido con cláusulas tan intrincadas que solo ella, la guardiana de secretos,
podría desentrañar. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que la fortuna de Valeria no era sólida. Estaba construida sobre una montaña de deudas, ocultas y malas inversiones, una burbuja a punto de estallar. La segunda confrontación, y la más directa, llegó al día siguiente. Sofía estaba haciendo la compra en un mercado, cuando Valeria se acercó a ella, con una sonrisa forzada, pero con ojos fríos y calculadores. «He oído que andas muy ocupada, Sofía. Demasiado. Recuerda quién es tu amiga y quién te ha tendido la mano. Mi paciencia no es infinita, y tus deudas crecen». La amenaza era clara. «Si no te detienes, te arruinaré». Sofía sintió la adrenalina recorrer sus venas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el bolso, pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. La verdad no es una deuda que se pague con silencio, Valeria. Y créeme, las verdades más grandes no se ocultan con el dinero, se revelan con el tiempo, respondió Sofía, su voz, aunque suave, cargada de una autoridad inusitada, una amenaza velada de su propio conocimiento. La sonrisa de Valeria se desvaneció. Su rostro se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Está desesperada, Sofía», le dijo don Marcelo por teléfono esa noche, su voz excitada. «Ella sabe que estás cerca, lo siente. Eso significa que lo tenemos, que la verdad es nuestra». Sofía sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Están desesperados por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca. «Es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras y de corrupción». Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable, como el diamante más puro. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real y constante, pero la recompensa, la vindicación de todos los invisibles, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de Valeria y sus secuaces, que se manifestaba en estas amenazas directas, le confirmaba a Sofía que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto y que el sistema estaba a punto de colapsar. Si están tan desesperados por detenerme, por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras, se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Sofía ya no era solo una mujer asustada, se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad, por su dignidad y por la memoria de quienes la habían guiado. El aire en el suntuoso Salón de los Espejos, la joya de la corona de la mansión Valverde, era denso y estaba cargado de una expectativa tensa, impregnado del aroma a orquídeas exóticas y el perfume caro de la alta sociedad que llenaba el espacio, sus rostros elegantes y sus trajes de diseño, irradiando una falsa atmósfera de celebración y poder. Se celebraba la gala benéfica anual de la Fundación Valverde para el Lujo y las Artes, un evento crucial para la imagen pública de Valeria, quien era la anfitriona y la presidenta vitalicia. Ella estaba en su elemento, irradiando una confianza petulante y una falsa honorabilidad, moviéndose entre los invitados con su sonrisa deslumbrante y sus joyas centelleantes. Su voz, grave y segura, resonaba por el salón mientras ofrecía discursos vacíos sobre la filantropía y la generosidad de la familia Valverde, con diapositivas pulcras de sus logros superficiales y gráficos de donaciones ascendentes que prometían una imagen impecable. En la primera fila, con una sonrisa complaciente que intentaba ocultar su propia preocupación, se sentaba su círculo más cercano, cómplices silenciosos de su farsa. Sofía
impecablemente vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda azul marino que había cosido y adaptado ella misma, destacando su figura delgada sin ostentación, estaba sentada discretamente en una silla lateral, casi al final de la sala, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, don Marcelo, con su mirada serena pero alerta, le dio un discreto asentimiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. Daniel Vargas, el joven periodista, estaba también presente, sentado unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Sofía, una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos, su cámara disimulada lista para capturar cada momento. Las pruebas que Sofía había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en un pequeño estuche de terciopelo que llevaba en el bolso. Cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada nota cifrada, un golpe demoledor a la impunidad de Valeria. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando Valeria, con una sonrisa triunfal y un brindis por su generosidad, abrió el turno de preguntas de la prensa. Ella esperaba halagos y ovaciones. Pero Sofía se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los magnates y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba, llenando el silencio repentino de la sala. Señorita Valeria, tengo una pregunta fundamental sobre la integridad de la fortuna de la familia Valverde y la verdadera generosidad de esta fundación. El silencio en la sala fue instantáneo y ensordecedor, un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo, donde el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, antes distraídos, se volvieron hacia Sofía, escrutándola con curiosidad y extrañeza, algunos con desdén, otros con asombro al verla allí, tan inesperada. Valeria, al principio, frunció el ceño, su sonrisa petrificada y su expresión confusa. Su mirada de desprecio se encontró con la de Sofía, y un reconocimiento sordo, un shock helado y la primera punzada de miedo se encendió en sus ojos. La limosnera, a la que había humillado una y otra vez, estaba allí, impecable, pero con el mismo fuego inquebrantable en la mirada, un fuego que le recordaba la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación y finalmente a la alarma. Valeria palideció de golpe. Su rostro se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color. Su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en su ojo izquierdo, traicionando su compostura. «Esto es una farsa, una locura. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente!» «Está delirando», rugió, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada, con un matiz de histeria. Dos fornidos guardias se acercaron a Sofía con prisa, pero don Marcelo se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad moral inquebrantable. «Nadie toque a la señorita Sofía. Lo que está Pinnatimaren a punto de revelar cambiará la historia de esta familia y de esta ciudad». Sofía, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el estuche de terciopelo. «Aquí tengo el medallón de mi padre, y dentro las claves de su verdadero legado y el de la abuela de Valeria», dijo, y con un gesto dramático, proyectó en la gran pantalla del salón, donde antes se mostraban los grandiosos gráficos de donaciones, una serie de diapositivas impactantes, fotografías de los diarios de su padre, con las anotaciones y
los acertijos resueltos, mapas de los fideicomisos ocultos y una tabla detallada de los activos de la abuela de Valeria, un patrimonio inmenso que había sido meticulosamente escondido del padre de Valeria y, por ende, de ella. La fortuna que usted exhibe, Valeria, es apenas una fracción de lo que la abuela dejó. La verdadera herencia, la que honra la ética familiar, nunca llegó a sus manos, porque ella previó la codicia de su propia sangre. Y no solo eso, aquí están las pruebas de sus propias deudas ocultas, sus malas inversiones, y como su generosidad hacia mí no era más que una fachada para mantener las apariencias, mientras usted misma se ahogaba en un mar de números rojos. La voz de Sofía, antes un susurro, ahora resonaba con la autoridad de la verdad. Proyectó extractos de cuentas, transferencias fallidas y correspondencia interna que mostraba el pánico financiero de Valeria. Sus préstamos a mi humilde persona no eran un acto de caridad, sino una forma de reforzar su propia imagen de poder, mientras su verdadero imperio se desmoronaba por dentro. Es la ironía más cruel, ¿no cree? La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Sofía. El círculo cercano de Valeria, al ver los números y las pruebas, comenzaron a murmurar entre ellos, susurros de pánico y traición. Valeria, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbó por completo. Su rostro, antes arrogante y lleno de seguridad, se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Un sudor frío le corría por la frente, empapándole la camisa de seda. Sus manos temblaron incontrolablemente. Intentó balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. «¡Esto es un montaje! ¡Ella es una mentirosa!» Una conspiración de esta sirvienta con ese viejo cascarrabias del contador y un periodista hambriento de fama, gritó, señalando a Sofía con un dedo tembloroso y acusador, su voz histérica, su maquillaje corriéndose. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad que se revelaba ante sus ojos. La máscara de perfección se había caído por completo, revelando a la verdadera Valeria, una impostora. Los aliados de Sofía reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. Don Marcelo asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos que había esperado por años. Daniel Vargas, por su parte, ya estaba enviando la primicia a su periódico, sus ojos brillando con la emoción de una historia explosiva, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. El silencio, antes tenso y palpable, se rompió por un murmullo creciente, luego por exclamaciones de indignación y asombro que se extendieron como la pólvora. Los reporteros, que Daniel había alertado, irrumpieron en la sala, sus flashes iluminando la escena, capturando cada detalle del colapso de Valeria. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Valeria Valverde, la intocable heredera, se convirtió en una mujer pequeña y patética, acorralada por la verdad, desnuda ante el mundo, su figura encogida por la humillación. Sofía, la mujer humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura menuda irradiando una autoridad incuestionable y una dignidad inmensa, un aura de poder silencioso. La policía, que había sido alertada previamente por Daniel y don Marcelo, no tardó en llegar. Las sirenas, antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Valeria Valverde fue esposada allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido,
su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación, furia impotente y lágrimas de rabia, mientras era arrastrada fuera de la mansión familiar que había intentado controlar con mentiras. Sofía la miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era, simplemente, el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia para los invisibles. La caída de Valeria Valverde fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en el Salón de los Espejos se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcado por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre ella y su red de cómplices como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre la falsificación de documentos financieros y el desvío de fondos de la fundación, sino también sobre evasión de impuestos y fraudes empresariales que afectaron a otras empresas y socios, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años y afectaba a toda la alta sociedad. Sofía, con la ayuda inestimable de don Marcelo y Daniel Vargas, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de Valeria, una evidencia irrefutable que la hundió aún más, arrastrando consigo a sus cómplices. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y avaricia desmedida que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de Valeria o habían sido engañadas por su fachada. Valeria, antes rodeada de abogados de élite que la protegían como un escudo inexpugnable, se vio obligada a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo como el humo. Fue declarada culpable de fraude, malversación y usurpación de patrimonio familiar. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y restaurar el patrimonio original de la familia Valverde, tal como lo había querido la abuela de Valeria y don Aurelio, su padre. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes la idolatraba y la adulaba, ahora le dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos amigos y socios se apresuraron a distanciarse de ella, y su nombre, antes respetado y temido, se convirtió en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto había ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos, a precio de saldo en subastas públicas. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que había urdido. En prisión, la arrogancia de Valeria se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido, a la venganza de aquellos a quienes había pisoteado. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo desenfrenado y control absoluto. Nadie la visitaba. Los parientes que antes la reverenciaban, ahora la despreciaban abiertamente. Las personas a las que había humillado, los pequeños empresarios a los que había engañado, encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora Valeria Valverde, la mujer que había creído estar por encima de todos, era solo un número más en un sistema que ella misma había corrompido, una sombra de lo que fue, un eco de su pasado oscuro
que la perseguiría por siempre. El triunfo de Sofía fue tan resplandeciente como la caída de su opresora fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Sofía dejó de ser la recepcionista o la chica de los préstamos para convertirse en la guardiana de la verdad, la heroína inesperada, la heredera legítima del ingenio y la ética de los Valverde. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación, en cada periódico, en cada foro de negocios. Sofía, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que su padre y la abuela de Valeria le habían inculcado con tanto amor y sabiduría: la verdad, la compasión y la justicia. La vida de Sofía se transformó de manera meteórica. Las universidades de finanzas y ética empresarial más prestigiosas del mundo le ofrecieron cátedras y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella, en cambio, decidió establecer la Fundación de Integridad Valverde, utilizando una parte significativa de la fortuna restaurada, no para el lujo personal, sino para el bien común. Se dedicó a crear programas de educación financiera para jóvenes, a establecer un fondo de microcréditos para pequeños emprendedores con tasas justas y a defender a víctimas de fraudes y usura, utilizando su conocimiento para gestionar los recursos con una transparencia impecable. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición para su familia. Su madre, liberada de la carga de la enfermedad y la pobreza, pudo finalmente recibir los mejores tratamientos y vivir sus últimos años en paz y dignidad, con Sofía a su lado. Su hermano menor pudo ir a la universidad estudiando ingeniería y se convirtió en un pilar fundamental de los proyectos de infraestructura de la fundación. Sofía creó una nueva familia, no solo de sangre, sino de afecto y respeto, con aquellos a quienes ayudaba y con quienes compartía sus valores. Don Marcelo, el contador, se convirtió en el director financiero de la fundación, su sabiduría y experiencia invaluables. Daniel Vargas, el periodista, se unió a la fundación como director de comunicaciones, utilizando su talento para exponer las injusticias y promover la transparencia. Juntos, establecieron una red de apoyo integral, construyendo no solo programas, sino también oportunidades y esperanza. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la gala anual de la Fundación Integridad Valverde, Sofía se encontró con algunos de los tíos y primos de Valeria que la habían despreciado y reído de ella. Se acercaron a ella con la cabeza gacha, sus rostros marcados por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. «Sofía», susurraron, sus voces apenas audibles y quebradas por la emoción. «Nos equivocamos. No supimos ver el valor que tenías. Te pedimos perdón por nuestra ceguera, por nuestro desprecio. Te pedimos perdón por todo el daño que te causamos». Sofía los miró, y no vio a sus verdugos, sino a personas que también habían sido cegadas por la codicia y el engaño de Valeria. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, un futuro mejor, honrando el verdadero legado de la familia. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor. Esa conversación, ese perdón tácito,
liberó a todos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, algunos de esos parientes, con sincero arrepentimiento, se ofrecieron como voluntarios para la fundación, donando su tiempo y sus recursos a la causa de Sofía, trabajando incansablemente por la justicia social y la educación. Incluso Marina, una de las amigas de Valeria que más la había humillado, ahora enfrentando dificultades económicas por la crisis, se acercó a ella en un evento, su mirada llena de arrepentimiento. Sofía, conmovida, le ofreció una oportunidad de capacitación en la fundación, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de perdonar, no en la venganza. La nueva oficina de Sofía, en el corazón de la restaurada mansión familiar Valverde, convertida ahora en la sede de la fundación, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de libros antiguos y modernos. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado. Al saberse útil, su apartamento personal dentro de la mansión, modesto a pesar de su fortuna, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos sociales, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones. La historia de Sofía es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia. Sofía no solo recuperó una herencia, construyó un puente sólido de esperanza entre el conocimiento y los desfavorecidos, entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por la sangre de su linaje, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo los programas financieros y los becarios inspirados, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe y la inquebrantable guía de la justicia, una humillación constante puede, de alguna manera milagrosa, reconstruir un mundo entero, un acto de bondad a la vez. La historia de Sofía perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien, al final, siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Sofía, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial a la Ética Empresarial y la Filantropía, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de finanzas. Su fundación Integridad Valverde se había expandido globalmente, replicando su modelo de apoyo al conocimiento y a los jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Un legado de luz. Desde la ventana de su despacho, ahora con una réplica exacta del medallón de su padre en su escritorio, Sofía observaba la ciudad que la había visto nacer y crecer, la ciudad que ahora era más justa gracias a ella. La había visto transformarse, y en cada sonrisa de un joven emprendedor, en cada persona que recuperaba su dignidad financiera, sabía que había una parte de su historia, un eco eterno de la promesa que una mujer hizo frente a la humillación constante. Su corazón, que había sentido tanto dolor, ahora irradiaba una paz profunda.
Las grandes obras, mi querida niña, le había dicho su padre en un sueño recurrente, una noche de esperanza, no se construyen con ladrillos ni con dinero, sino con el alma y con el corazón, con la verdad que nadie ve. Y Sofía, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que él tenía toda la razón. Su nombre, Sofía, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y, sobre todo, más humano, un mundo donde la verdad siempre, siempre encuentra su camino.